Conversando con especialistas. Un espacio para hablar con claridad y confianza sobre lo que más importa, tu bienestar. Exploramos varios temas con expertos que te ayudarán a tomar decisiones informadas y cuidar de ti integralmente. Estamos otro día más aquí en Conversando con Especialistas. El día de hoy vamos a dar la bienvenida de Afore Banamex a Efraín Montes. Él es asesor previsional y bueno, el tema del día de hoy lo vamos a tratar en 4 sesiones. Es muy largo, es muy extenso, pero pues bueno, la intención es abarcar lo más que podamos para que de esta manera nos quede claro a todos y las dudas que más podamos resolver. Los invitamos también a que dejen sus dudas en las preguntas, se van a estar leyendo y la intención de hoy es abarcar la ley 73 para ver lo de jubilación y pensión. Entonces, Efraín, mi nombre es Maril Corona, estamos aquí en Misioneros de Guadalupe y no sé si nos ayudas con una presentación muy breve de ti. Claro. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Efraín Montes, soy asesor previsional del área de Afore Banamex. Tengo hoy en día 12 años casi de experiencia en este tema y bueno, venimos aquí a compartirlo con ustedes. Muchas gracias, porque falta nos hace a todos, ¿no? Gracias. Y más con estos cambios. Hoy es un tema un poquito más como bondadoso, porque creo que la ley 73, que ya no nos toca a muchos, es para otros todavía como muchos beneficios que trae consigo, pero vamos a extendernos para aquellos que todavía no están cursando su jubilación o pensión y que pueden ser de gran ayuda pues estas asesorías, ¿de acuerdo? Claro. Efraín, así como para entrar un poquito a la pauta, siempre nos confundimos entre jubilación y pensión. ¿Cuál es la diferencia? Vale. Pues básicamente es el tema del momento de cuando llegamos al retiro, que son cumplir 60 años. En ese momento vamos a buscar tener una pensión, es un ingreso de lo cual vamos a vivir en ese momento del retiro. Y en el tema de la jubilación básicamente se da más en las empresas, que se da al momento de poder retirarse, pero anticipadamente en ocasiones. Empresas privadas, entiendo. Empresas privadas, exactamente, okay. O también algunas dependencias, pero básicamente lo fundamental es saber qué es la pensión, qué es el ingreso que voy a recibir al momento de poder retirarme y llegar a la vejez. Ok, entonces jubilación es para empresas y pensión, ¿quién estaría cursando? Escuchamos como pensionados del IMSS y demás, entiendo que son más como este rubro gubernamental. Más o menos, sin embargo, básicamente es parte de las prestaciones que tenemos nosotros como trabajadores. O sea, nosotros en el momento que ingresamos a laborar en una empresa o en una dependencia, vamos a tener lo que son un paquete de prestaciones. La prestación más importante de cualquier trabajador, porque así lo respalda la ley en la Constitución, es el tema de la pensión. Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos ciertos años de nuestras vidas es llegar a un momento donde queremos retirarnos, disfrutar la vejez y hay que buscar una pensión lo más dignamente posible. Ok, muy bien, muchas gracias, Efraín. Y hablando ya entonces de este ingreso, hoy día, a la fecha, conocemos 2, que son la ley del 73 y la ley del 97. Como decía en un inicio, vamos a iniciar o a aperturar la ley del 73. ¿Qué es esta ley o qué, a grandes rasgos, qué implica? Básicamente es conocer que es una reforma que se hizo en parte del gobierno. Nosotros como trabajadores, te decía, tenemos que tener una protección social. Esta protección social nos la da el artículo 123 en la Ley del Trabajo, en el cual nos dice que nosotros como trabajadores, el hecho de prestar un servicio a la empresa nos va a dar, en automático entramos en adquirir estas prestaciones. Quiere decir que yo, cuando una empresa me contrata, voy a empezar a tener lo que se llama cotizaciones. De ahí parte todo esto. La cotización es muy importante porque de ahí es donde el Seguro Social me va a dar ese reconocimiento. El IMSS se crea en un momento dado para que nosotros los trabajadores tengamos esas prestaciones. Tanto el IMSS es para trabajadores, en este caso, de empresas privadas, o en todo caso también existe una dependencia que es el ISSSTE, que es la que le da protección a los trabajadores de gobierno. Okay. Entonces,
nace un intento de esta parte del retiro en el año del 92, el famoso SAR 92, el Sistema de Ahorro para el Retiro, que da a los trabajadores esta protección. Sin embargo, con el pasar del tiempo empezó a haber ciertas dificultades porque la población empezó a crecer. Entonces, las aportaciones que recibía el Seguro Social empezaron a ser insuficientes. Después entra una reforma en el año del 90, nace en el 92, la reforma se hace en el 97, pero todos los trabajadores que ya estaban activos en ese momento van a pertenecer a la ley 73 y ellos van a poder buscar una pensión bajo ciertos requisitos con esta ley que estamos mencionando. Y posteriormente, eso lo vamos a ver más adelante, los trabajadores que ingresan a laborar después del 97 cambian las condiciones, exactamente. Ok, muy bien, Efraín. Y entonces, hablando de la ley 73, concretamente, ¿cuáles son estos requisitos o qué es lo que a grosso modo implica? Ok, básicamente lo importante en esta ley, o para que cada uno de nosotros podamos reconocer en qué ley voy a poder pensionarme, es saber que mi primer cotización ante el Seguro Social sea anterior al 1 de julio de 1997. Cualquier trabajador que haya tenido un ingreso así, sea una semana a un trabajo, pero hayas dado de alta en el Seguro Social como trabajador antes del 1 de julio del 97, van a pertenecer a la ley 73. También se les conoce como generación de transición, ya que en este momento estos trabajadores también podrían elegir la nueva ley. Obviamente hay que analizar específicamente qué les conviene más, si ir por la ley anterior o ir por la nueva ley, pero sí van a poder tener esa elección de qué ley poder elegirse. La realidad es que por condiciones es más favorable la anterior. Eso es en la mayoría de los casos, pero aún así no es una regla. Y hablando de esta situación de que pueden elegir, ¿quiénes son estas personas o a partir de qué fechas? Entiendo que quedan como en este cambio, en justo la transición. ¿Quiénes son, de qué fecha a qué fecha son los que sí pueden elegir? Como lo mencionaba, lo importante es saber o conocer, tener a la mano nuestro número de seguro social. El número de seguro social nos va a indicar básicamente cuándo generamos el número. Algo muy importante es diferenciar que si yo genero hoy mi número de seguro social, no quiere decir que ya esté inscrito en el Seguro Social como un trabajador. Yo puedo generar un número y no estar activo. Al momento de que yo lo genero, ¿cómo lo voy a activar? Bueno, cuando yo voy a una empresa, mi empresa me contrata, me da mi contrato, firmo esta parte y en ese momento la empresa tiene la obligación de reactivarme en el Seguro Social como un trabajador. Entonces, en ese momento, el Seguro Social va a reconocerme el tiempo que yo trabajo como semana de cotización. Entonces, en el momento que yo ya tengo mi primer semana de cotización, quiere decir que yo ya entré en el sistema de pensiones y obviamente si mi primer semana de cotización fue anterior al 1 de julio de 1997, quiere decir que yo me estaría pensionando por la ley 73. Y estos que estuvieron en transición, entonces podemos decir que solamente fueron semanas anteriores al cambio de la ley del 97. Solo son los únicos que tienen como este derecho a decidir o elegir entre una y otra. Es correcto, porque si yo ya como trabajador tuve ingreso al Seguro Social, aunque mi número, como te mencionaba, lo haya generado antes del 97, sin embargo, mi primer empleo formal que me dio de alta en el seguro fue posterior al 97. No aplica. Yo ya entraría en automático a la ley 97. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las principales diferencias entre ambas leyes, enfocándonos más un poquito en la ley 73, que es las ventajas sobre todo que esta otra ley tiene? Claro. Básicamente, la diferencia va a ser los requisitos que me va a pedir el Seguro Social para la pensión. En la ley 73 los requisitos podremos decirlo que son un poquito más fáciles o flexibles de poder alcanzarlos, pero la pensión que voy a poder obtener sí va a ser más sustancial, o sea, más atractiva. Exactamente. En la nueva ley, la ley 97, la realidad es que los requisitos sí son un poquito más complejos, son más un poquito más complicado llegar a ellos, no imposible, pero la realidad es que la pensión sí es más menos atractiva, por decirlo así. Sin embargo, en la nueva ley, la realidad es que la pensión ya depende más de mí como trabajador. Cada trabajador. En la ley anterior, sí o sí,
gobierno o el IMSS en este caso es el que nos otorga la pensión. En este caso, cuando yo voy a pensionarme, el dinero que yo voy a recibir en forma de pensión es de la cuenta del Seguro Social. Y en la nueva ley ya no, ya sería a partir del ahorro que yo genero en mi Afore. De hecho, la Afore se llama así, es una cuenta individual donde va a administrar mis recursos para el retiro. Ok, entonces podemos decir que igualmente una de las principales características o diferencias es que a partir de la ley del 97 se crean las Afores con la intención de generar un ahorro nosotros mismos para el retiro a futuro. Es correcto. Y estas cotizaciones o este tiempo laborado se mide en semanas de cotización. Entiendo que hoy día todos podemos acceder justo con nuestro número de seguridad social a el servicio del IMSS vía internet y sacar las semanas de cotización. Hoy día, o más bien, hay una diferencia entre el número de semanas que te piden en la ley del 73 y el número de semanas que te piden en la del 97, o más bien en la del 73 se rige como por edad o años laborados. Bueno, son parte de los requisitos que necesitas. Uh-huh. En este caso, bueno, vamos a empezar por la ley 73. Uh-huh. En la ley 73, los requisitos que nos va a pedir el Seguro Social para tener acceso a la pensión, básicamente son tres requisitos. Uh-huh. Uno es la edad, al menos tenemos que llegar a cumplir 60 años. Okay. Sin embargo, hay que recalcar que el hecho de que yo llegue a los 60 años no me va a corresponder todavía el 100% de la pensión. La pensión al 100% se considera a partir de los 65 años, que ya sería la cesantía en edad avanzada. Okay. Entonces, sin embargo, yo llegando a los 60 años ya puedo tener el derecho a la pensión, pero solo va a ser un porcentaje. ¿Sabemos qué porcentaje es? Es el 75%. Okay. Y se va a ir incrementando el porcentaje de la pensión 5% cada año que yo cumpla. Hasta alcanzar el 100% a los 65 años. Así es. Ese es el primer éxito, yo creo que es el más fácil, todos vamos a llegar a los 60 años en algún momento, entonces ese no va a haber ningún problema, ¿no? El segundo requisito muy importante, como ya veníamos hablando, sería el tema de las semanas cotizadas. Uh-huh. En la ley 73 nos piden a nosotros como trabajadores llegar a al menos 500 semanas cotizadas. Okay. 500 semanas cotizadas equivale a un aproximado de trabajar 10 años. Yo al menos llegando, en la ley 73, si yo soy trabajador, que ya sé que estoy en la ley 73, al menos llegando a 500 semanas cotizadas ya tengo derecho a la pensión. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es que 500 semanas es una pensión relativamente baja, exactamente. Como todo es así, entre más yo acumule número de semanas, conviene económicamente más. Es correcto, la pensión va a incrementar y considerablemente. Me ha tocado ver casos que llegan a 1,000, 1,500, 2,000, más de 2,000 semanas. Es gente que ha trabajado, inclusive conozco gente que llega a trabajar hasta los 70 años y sigue activo. Entonces ya es decisión de cada quien, pero se puede hacer. Ok, entonces aquí la edad mínima son 60 años con el 75% de lo que en ese momento teníamos en cálculo. Ahora, ahí, ¿qué salario se toma como base para calcular esa pensión? Eso también es muy importante. Ese es el tercer requisito que nos va a pedir el Seguro Social en la Ley 73. Uh-huh. El IMSS nos dice que nos va a hacer un promedio de las últimas 250 semanas de cotización uh-huh. anteriores al momento que yo me pensione. Que son más o menos 5 años. Aproximadamente 5 años. Entonces, a veces es lo que nos cuesta un poquito de trabajo. La realidad es que muchas veces el trabajador llega a los 55 años y sí seguimos teniendo a veces un empleo, pero la realidad es que a veces los salarios que nos dan de alta no son tan altos. Entonces es donde le puede afectar a la pensión el trabajador. Sin embargo, si el trabajador trae un salario relativamente alto, pues su pensión se va a calcular en base a ese monto y es lo que va a poder de los últimos mínimo 5 años de ese salario. Es decir, si tienen en ese momento un incremento salarial y llevan 2 años con ese salario, no se va a considerar ese, sino el anterior, que sí duró más de o mínimo 5 años. Es correcto, se hace un promedio, los 5 años anteriores que haya tenido cotizaciones uh-huh. en el Seguro Social,
ese salario se va a promediar. Y de ahí, en base a eso es donde el trabajador va a poder calcular la pensión. Nosotros hacemos los cálculos donde se meten los 3 factores, que es la edad, número de semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas, y con eso nos da una cantidad que es lo que va a recibir el trabajador mes con al mes. momento de pensionarse. Y nuevamente el saldo de la pensión sale del Seguro Social, no sale del Afore. Sin embargo, independientemente de qué ley yo me vaya a pensionar, sea ley anterior o nueva ley, todos tenemos Afore. Okay. Aunque la pensión en la ley anterior no me la dé la Afore, me la va a dar el Seguro Social. Aún así, el tiempo que yo trabajé después del 97, también voy a tener una recursos en el Afore. ¿Y qué pasa con ese aforeo de estas personas si no es lo que se les otorga en cuanto mes con mes, pensión? ¿Qué pasa con ese ahorro? ¿Dónde está? ¿Lo pueden reclamar? Hay que recordar que la cuenta del Afore se divide en lo que se llaman subcuentas. Okay. Tenemos básicamente 3 que son las más importantes, que es la cuenta de retiro, la subcuenta de vivienda y la subcuenta de ahorro voluntario. En la subcuenta de retiro es donde caen las aportaciones patronales. Cuando yo tengo una relación laboral con un patrón o una empresa, tiene por ley hacerme un porcentaje de mi salario aportación a la Afore. Básicamente las aportaciones se conoce que son tripartitas porque aportan a la cuenta de Afore 3 figuras. La principal es el patrón o la empresa, la segunda es el trabajador y la tercera sería el gobierno. Por eso es una aportación tripartita que va a caer en este caso a la Afore. Básicamente, un promedio este año se está aportando un 7.5% del salario base de cotización del trabajador. Es lo que se tiene que aportar entre los 3 a la cuenta de Afore. Y adicional a esto, como ya les mencionaba, el Afore tiene una subcuenta de vivienda que es la que va a recibir la aportación del patrón o de la empresa únicamente, que es el 5% del salario base de cotización para el fondo de vivienda. Entonces, el trabajador en el momento que se pensione, en la ley 73 va a recuperar una parte de los recursos que tenga el Afore, no en su totalidad. Es una parte proporcional de la subcuenta de retiro y es en su totalidad lo de la subcuenta de vivienda, que es lo de Infonavit. Eso se le va a devolver al trabajador en efectivo adicional a su pensión. En caso, perdón Efraín, de que no se haya ocupado en su momento para solicitar la parte de Infonavit. Okay. Es correcto. La principal finalidad de la subcuenta de vivienda es adquirir una vivienda con Infonavit. Ya en esta parte estamos ahorrando para una casa. Pero si yo llego a los 60 años y nunca ejercí un crédito hipotecario con Infonavit, esos recursos yo los puedo destinar para mi pensión o recuperarlos en la ley 73 para que me los devuelvan. Ok. Bueno, entonces aquí me gustaría a mí puntualizar algo que veíamos hace un tiempo igualmente en otro conversando. Hablábamos y decías ahorita que el patrón nos da de alta con un sueldo y a veces no es el que conviene. Y no hablamos de que no sea un sueldo bueno, sino que más bien te dan con el mínimo de alta para pues ellos de alguna manera ahorrarse ciertas partes, pues económicamente, ¿no? Y no da o no, ¿cómo se dice? No menciona el real, no nos dan de alta con el real. Entonces es ahí en donde tú mencionas que es el que no conviene. ¿Cómo podemos saber, además de las semanas cotizadas, con qué sueldo estamos dados de alta ante el IMSS por parte del patrón? Yo creo que, como mencionas, es muy importante que desde el momento que yo me contrato con una empresa, conocer el salario con el que yo voy a trabajar. Eso por ley debe de estar registrado en el contrato que estamos firmando nosotros. Sí, desafortunadamente la realidad es que en muchas partes, en algunas empresas hacen esas malas prácticas. Sin embargo, bueno, pues es importante saber que también eso se puede reportar ante el Seguro Social. El trabajador tiene el derecho de poder hablar con el IMSS y revisar la parte de su salario. Y como bien mencionas, en la parte de semanas cotizadas va a aparecer mi salario con el que en ese momento yo estoy registrado. Pero también si en ocasiones no he podido descargar mi reporte o no he podido ir a la oficina del IMSS a sacarlo, el hecho de que tengas una Afore, la que sea, todas las Afores tenemos la obligación de enviarte un estado de cuenta a tu
correo o a tu casa de forma cuatrimestral, en el cual la Afore tiene que registrar efectivamente que mi empresa está haciendo mis aportaciones en tiempo y forma y con qué salario es el con el que se están haciendo las aportaciones. Y es importante, a veces la empresa puede hacerlo de buena manera, pero tal vez no se están registrando o hay una equivocación, pues de alguna forma ahí podemos levantar una aclaración tanto con la Afore, con el Seguro Social o con mi patrón. Ok, entonces digamos que las Afores también son como intermediarios entre patrón y trabajador, y que también, incluso, bueno, IMSS, y que también es como, no nada más nos ayudan a esto, también tiene otra función el Afore. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar más de lleno a esa parte, o sería hasta la del 97, porque ahorita me parece que técnicamente los del 73 no tienen como problema con la parte de sumar en el Afore. Pero si aún así ellos podrían crecer su pensión, los del 73, sin ver la parte de, ¿cómo se dice?, aportaciones voluntarias, ellos pueden hacer crecer su pensión, ¿y cómo? Ok, sí, yo como trabajador que estoy en la ley 73, tengo el derecho también de hacer aportaciones voluntarias. Todos nosotros, sin importar en qué ley estemos o cómo nos vamos a pensionar, sí o sí podemos hacer el ahorro voluntario. En el tema de la ley 73, hacer ahorro voluntario directamente a la Afore no me va a modificar en nada el tema de la pensión. Solo es un ahorro adicional que yo voy a hacer a mi cuenta individual. Sin embargo, hay un recurso que sí se puede utilizar en la ley anterior, que se conoce como continuación voluntaria al régimen obligatorio, o en otras palabras, la modalidad 40. En este caso, el trabajador se puede acercar al Seguro Social a pagar esta continuación voluntaria. El único requisito es no tener prestaciones del Seguro Social con una empresa, no estar dado de alta como trabajador, para que el IMSS pueda darle el beneficio de pagar su continuación voluntaria. En este caso, o en este supuesto, yo puedo ir al IMSS, pagar mis cotizaciones y yo puedo darme de alta con el salario que yo necesito para alcanzar la pensión que yo quiero tener. Entonces yo puedo todavía ir al IMSS, pagar una cotización más alta para que yo pueda mejorar el tema de mi pensión. Sin embargo, también tiene un tope. Lo más alto que yo puedo cotizar al Seguro Social hoy en día son aproximadamente 25 UMAS, que esto equivale a cotizar un poquito más de 84 mil pesos mensuales. Y obviamente sobre ese monto es lo que yo puedo alcanzar de pensión en el Seguro Social con la ley 73. Yo sé que a veces es un poquito complejo hablar de estos montos, pero también se puede hacer un cálculo, se les puede hacer una proyección para que no inviertan tanto y aún así podemos obtener una pensión bastante digna. A eso iba. Ustedes, bueno, parte de las funciones que realizan es también esta orientación o estas... hacen estos cálculos para que también ellos puedan ver cuánto sería esa aportación. Esta aportación en la modalidad 40, ¿cómo se realiza? Es decir, es una, entiendo que es como una constante paga de parte del trabajador que ya no tiene que estar laborando, ya no tiene que estar dado de alta en el IMSS, y que entiendo que es como un ahorro que entonces él tuvo de manera independiente y ahora lo va a hacer llegar a quién se le hacemos llegar, a ustedes, al IMSS, a quién se le hace llegar. Este pago se le tiene que hacer al Seguro Social. El Seguro Social es el que nos va a dar la opción de entrar en la modalidad. En el caso, bueno, hay varias formas, puede ser presencial, acercarse a la subdelegación del IMSS que nos corresponde y ahí vemos cuánto es lo que vamos a pagar, o en todo caso se puede hacer también en línea. El IMSS tiene una página del Seguro Social donde yo puedo ingresar, meter mis datos y me va a dar una línea de captura donde yo puedo ir a pagarlo. Y en ese momento, bueno, al hacer esto me da lo que son las cotizaciones y me da el tema del salario para que yo pueda hacer el cálculo. Solo un tema aquí es que esta modalidad no me da acceso al servicio médico. En el momento que yo pago la continuación voluntaria, solo es cotización, pero no voy a tener acceso al servicio médico del IMSS. Si yo quiero como trabajador tener también ese beneficio, bueno, existe otra cuota que se paga el Seguro Social mediante otra modalidad donde yo ya pagaría también esos beneficios. Ok, entonces modalidad 40 no incluye servicio médico, es únicamente una extensión de ahorro para crecer nuestra pensión. Y ¿hay entonces otra modalidad aparte de la modalidad 40? Es correcto. Existen varias
modalidades que nos da el servicio médico del IMSS. En este caso yo me acerco como trabajador al IMSS, me doy de alta, el IMSS me dice qué cuota me corresponde, la pago y ya tengo acceso al servicio médico. Ok, y esta es solo en una sola exhibición, no es como que podamos estar haciendo aportaciones o de manera constante las... Sí, se puede hacer de diferentes modalidades, sin embargo a veces pues lo más cómodo para nosotros es hacerlo de forma mensual. Entonces yo mensualmente genero mi línea y la voy a aportar al seguro. ¿Durante cuánto tiempo es esta aportación si es de manera mensual? ¿Tenemos un tope igual? Es decir, que ya no puedes más de 2 años estar aportando. De hecho, como mencionábamos en la ley 73, lo ideal sería incrementar el salario de las últimas 250. Entonces, lo recomendable es que pues se hiciera el pago de la modalidad 40, pues al menos esos 5 años. A veces es complicado como trabajador. Como les mencionaba, nosotros podemos hacer una proyección y pues muchas veces no es necesario pagar los 5 años, puede ser un tiempo menor y alcanza para tener un cálculo de pensión bastante bueno. Bastante digna. Ok, Efraín, pues mira, ahorita vamos a ir a un corte, pero también vamos a aprovechar para invitar a los padrinos a que nos dejen sus dudas, aprovechando que están aquí con nosotros y que nos pueden dar respuesta u orientación. De todas maneras, también les vamos a pedir que nos ayuden con alguna red social o algún lugar en donde puedan visitarlos o ellos mismos hacer estos cálculos, estas proyecciones, o bien aclarar dudas de manera presencial. Les invitamos a que dejen sus dudas y mientras los estamos leyendo, y ahorita regresamos para continuar o cerrar ya con el tema. Gracias, Efraín. Imagina un viaje alrededor del mundo, desde el lejano oriente hasta África, pasando por América, sin salir de la ciudad. Visita el Museo Misionero Intercontinental y conoce las tradiciones, la historia y el arte de nuestros países de misión, desde el sol naciente de Japón hasta la sabana africana de Kenia, o por la enigmática Corea, la excéntrica Indonesia o la riqueza cultural de Guatemala hasta la imponente diversidad de la Amazonía. El MUSMI te lleva a un viaje sin fronteras. Visita el MUSMI, Museo Misionero Intercontinental. Vive el encuentro entre culturas. Avenida Insurgente Sur, 4135, Santa Úrsula Xitla, Tlalpan, Ciudad de México. Ingresa a nuestras redes sociales, conoce nuestras sedes y galería virtual. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Misioneros de Guadalupe en radio. MG Radio Misionera. Escúchenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web o en nuestra app MG Online. MG Radio Misionera. Misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Acércate a Misioneros de Guadalupe y dona. Tus donaciones son importantes para nuestro instituto. Con ellos, nuestros seminaristas y sacerdotes pueden continuar con su labor evangelizadora. Cada donativo o beca nos motiva. Cada muestra de apoyo de los padrinos y madrinas se ve reflejado en las misiones. Descubre cómo puedes ser parte en misionerosdeguadalupe.org, en nuestra aplicación MG Online o comunícate en la línea misionera 800 00 58 100. Vayamos y hagamos discípulos. Somos radio. Somos Misioneros MG. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, Dale me gusta y comparte. Creo que sí ya han llegado un poquito más de dudas y van saliendo sobre la marcha más.
Entonces vamos a retomar un poquito. Estábamos hablando de las modalidades. Modalidad 40 para ser precisos. Decíamos que para pertenecer a ella tenemos que darnos de baja de cualquier institución o cualquier empresa en la que estemos laborando. El mínimo a cotizar es con 5 años o 250 semanas para que nos consideren ese sueldo. Y una vez que nos vamos por esta modalidad, no tenemos servicio médico. ¿Hay alguna otra que sí incluya o que tenga otros beneficios o que se pueda hacer de otra forma esta jubilación? Sí, así es. Normalmente la modalidad 40 sí nos da la facilidad para la ley 73 aspirar a tener la pensión más digna. Okay. Sin embargo, también el IMSS da la oferta para trabajadores independientes. Hay trabajadores que pues normalmente desde que salen, no sé, de la universidad empiezan al tema laboral, pero nunca se incorporaron en este tema de prestaciones. Entonces el IMSS sí les abre la puerta a que ellos puedan acercarse, pagar una cuota. Esa cuota es para que nos dé también acceso a lo que son cotizaciones y nos dé servicio médico. Esta se conoce como la modalidad 10. Okay. Entonces la modalidad 10 normalmente va para trabajadores independientes y adicional también, bueno, han entrado en estos últimos años reformas. Por ejemplo, también se incorpora a los trabajadores del hogar, los que nos ayudan en este caso en temas de limpieza o cuidados en la casa. También el IMSS ya les da la opción de que puedan pagar el patrón, sin ser un patrón como tal, una cotización a su trabajador y les abra la puerta a este tema de prestaciones. A estas otras prestaciones. Estas prestaciones, como ¿de cuáles estamos hablando? ¿El servicio médico? Es correcto. Igualmente un ahorro o una cotización para el futuro y obviamente un sueldo, me imagino, que se está reportando también de manera directa al IMSS. Es correcto, eso lo vamos a ver como lo mencionamos en el reporte de semanas cotizadas. Entonces, ya sea que pague la modalidad 40, la modalidad 10, voy a ver reflejado incremento en número de semanas cotizadas y un salario que estoy percibiendo que me reconoce el Seguro Social para que en el momento que yo llegue a la vejez pues pueda aspirar a tener este tema de pensiones. Ok, entrando un poquito en la modalidad 10, entonces este otro sí nos da la puerta, nos abre la puerta a tener el servicio médico. Es correcto, nos da servicio médico y nos da cotizaciones al Seguro Social. Esa cuota ya la determina el Seguro Social y va en base al giro que yo desempeño. Es más o menos la cuota que voy a estar pagando. Si esto es relativamente nuevo, Efraín, y la modalidad 10 abarca para, estas prestaciones de trabajadoras del hogar y demás, ¿entra también en la ley 73? Va más enfocado para trabajadores independientes, pero lo que me va a dar o me va a abrir la puerta para la ley 73, como te mencionaba, es que a través de un patrón yo tenga al menos una cotización anterior al 1 de julio de 1997. Si no, en automático. Si no es así, la única ley que me va a corresponder en este caso sería la ley 97. Ok, entonces, ¿habría alguna como ventaja de la modalidad 40 sobre la 10 o la de la 10 sobre la 40? Sí, hay diferencias. La más importante en la modalidad 40 es que va más enfocada para la ley 73, que serían trabajadores que ya están aspirando a buscar o mejorar las condiciones de su pensión. Y la modalidad 10 es más enfocado para trabajadores independientes, personas que no tengan ninguna relación laboral con un patrón, pueden acercarse al IMSS y tener este tema de prestaciones. Ok, ahora sabemos que en cualquiera de las dos, pero ahorita enfocándonos en la 73, la persona, el trabajador puede faltar. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Se recuperan? Sí, así es. En el momento que se hace la reforma del 97, que nacen las AFORES, como su nombre lo dice, la AFORE se le conoce como, o se le llama como cuenta individual. En ese momento, el único propietario de esta cuenta voy a ser yo como trabajador. Okay. Esos recursos que están administrados por una AFORE, yo como trabajador soy el propietario. En este caso, por eso es importante que yo como trabajador me acerque a una AFORE, si es que sé dónde tengo mi AFORE, y actualizar mis datos, saber mi domicilio, bueno, para empezar, CURP, número de seguro social que estén correctos, después domicilio, teléfonos, datos de contacto, correo electrónico, a dónde la AFORE me va a poder enviar esta información. En todo caso, nosotros, si yo como trabajador no sé dónde tengo mi AFORE,
nosotros los invitamos, pueden acercarse a nosotros y nosotros les podemos ayudar a rastrear dónde están esos recursos, ya que, por ejemplo, si yo como trabajador llevo muchos años Laborando. pero no he elegido una Afore, aún así ya cuento con una Afore que me asigna, en este caso, el gobierno. El gobierno tiene un proceso de asignación y reasignación de cuentas. Entonces existen muchas cuentas de muchos trabajadores que ya llevan años trabajando. Inclusive hay gente que ha llegado a los 60 años Y sin nunca elegir supo. Afore, Ok. pero sí tienen una Afore y esos recursos están divididos entre todas las administradoras. Entonces todas las administradoras tienen un porcentaje de cuentas asignadas de trabajadores que no han elegido Afore. Entonces, con lo que me preguntabas del tema de los beneficiarios, es importante que nos acerquemos a la Afore, registremos nuestra cuenta, porque en caso de fallecimiento es más complicado que nuestros Se recupere. beneficiarios puedan acceder a estos recursos. Yo como trabajador tengo beneficiarios legales que me da el Seguro Social o me reconoce el Seguro Social. Los beneficiarios legales van a ser básicamente 3 personas. Primero van a ser hijos, los hijos que yo tenga hasta los 16 años o hasta los 25 si están estudiando en escuelas del sistema educativo Público. nacional. Esto para en caso de una pensión. Si no tienen ese requisito de la edad, no alcanzarían una pensión, pero sí pueden acceder a los recursos que tenga mi Afore en ese momento. El segundo beneficiario sería en pareja o cónyuge. En este caso también ellos pueden acceder a una pensión a través del Seguro Social en caso de que fallece el trabajador. Y si no se cubre los requisitos para la pensión, al menos los recursos que tenga la Afore también se le van a devolver. Y el tercer beneficiario también son familiares ascendentes, ya sea papá o mamá, son parte de las personas que pudieran recuperar estos recursos. En todo caso, si no existen cualquiera de estos 3 beneficiarios, yo como trabajador también puedo determinar beneficiarios sustitutos. Ok. Eso ya yo lo actualizo en mi Afore. Mi Afore me acepta los beneficiarios y en caso de fallecimiento ellos podrían recuperar este tipo de recursos. Ok, entonces hablábamos que son 3 principales, que es familia directa prácticamente, primeramente hijos, después pareja y por último papá o mamá, padres. Es correcto. Los 3 pueden hacer la recuperación, pero con diferentes condiciones. Los hijos hasta la edad de 16 años. ¿Qué pasa entonces si está estudiando en un sector privado y tiene 18 años? ¿Qué pasa con esos recursos? Básicamente el requisito de la edad es para otorgarle una pensión al menor. En caso de fallecimiento se puede otorgar la pensión y al momento de cumplir el límite de edad que te menciono, se suspende la pensión, ya no recibe la pensión. En el caso de los hijos, en el caso de la pareja cónyuge, la pensión se le puede dar por viudez a la pareja y ahí la pensión sí llega hasta el momento de fallecimiento, Ok. que es vitalicia. Pero el tema de la edad con los hijos es que hasta ese momento se les va a suspender la pensión si llegan a esa edad. Ok, entonces, si existen las 3 partes, es decir, padres, hijos y pareja, a los 3 se les va a repartir de acuerdo a las condiciones. Es Si correcto. solo existe una, de acuerdo a sus condiciones, y solo existen 2, lo mismo. Es correcto, ya sea por orfandad, por viudez o en el caso de los ascendentes, si demuestran dependencia económica del trabajador, van a recibir un porcentaje de la pensión que le correspondía al trabajador. Entonces ellos reciben esa pensión. ¿Cómo demostraríamos, si no tenemos algún vínculo familiar, que justo somos beneficiarios por la dependencia? ¿Qué son los requisitos para demostrar esta dependencia? Lo principal que va a determinar el Seguro Social es la información que yo como trabajador le proporcioné cuando yo estaba en vida. Entonces siempre es importante que, aunque tal vez no uso el servicio médico del IMSS por X motivo, sí registre a mis beneficiarios dentro del Seguro Social. Ok. Porque lo primero que va a hacer el Seguro Social es validar qué personas yo di de alta en el IMSS. Entonces eso es fundamental. Para hacer este registro de beneficiarios tenemos que acudir a la dependencia o a la delegación del IMSS que nos corresponde. Los legales sí,
es directamente en el Seguro Social, sería lo ideal, pero también dentro del Afore nosotros podemos hacer esa actualización y registrarlos adicional a que ya existan dentro del Seguro Social. Entonces sí es importante que lo hagamos. Lo hagamos en vida, ok. Y entonces nos están pidiendo que hagamos exactamente la diferencia entre modalidad 10 y modalidad 40. ¿Podemos retomar un poquito estas modalidades? Claro. Gracias. En la modalidad 40 es la modalidad donde yo como trabajador que pertenezco a la ley 73 voy a utilizar para poder mejorar o ya sea el número de semanas cotizadas si me hacen falta. Muchas veces hay trabajadores que llegan a la edad de 60 años, pero tienen 400, 450 semanas, les faltan muy pocas para las 500 que pide el Seguro Social. Entonces podemos pagar la continuación voluntaria para poder incrementar el número de semanas. O, como mencionábamos, el tema del salario. Nosotros podemos hacer un cálculo para ver qué salario es el adecuado para la pensión que se necesita obtener y eso nos sirve. Y en la modalidad 10, básicamente, como te mencionaba, es tema de trabajadores independientes. Cualquier trabajador que no tenga una relación laboral con un patrón directamente, pueden acercarse al IMSS, pagar su modalidad 10 y tienen acceso a servicio médico y a cotizaciones. Ok, entonces tenemos ambas modalidades. La 40 es exclusiva para los de Ley 73 y la del 10 es para 97, todavía Ley 97. Es correcto. No es como tal que sean exclusivas, sin embargo son las más adecuadas para esas condiciones. Es más adecuada la 40 para trabajadores que están buscando la pensión en la Ley 73 y es más adecuada la modalidad 10 para trabajadores independientes. Ok, entonces no es exclusiva, pero sí tiene sus puntos o cláusulas. Nos dicen, ¿cuánto aumenta la pensión en la aportación voluntaria? Hablábamos de que es a 5 años, 250 semanas cotizadas y tenemos un tope para 84,000 pesos mensuales aproximadamente. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Eso evidentemente depende del último salario, pero más o menos ¿cuánto es la cantidad o tenemos un tope mes con mes a depositar? El tope sí existe, es hasta 25 UMAS, que el nivel salarial sería aproximadamente tener un ingreso de 84,000 pesos mensuales. Okay. Sin embargo, no es una regla, yo puedo pagar menos. Lo menos que puedo pagar sería una UMA, que sería básicamente un salario mínimo. Entonces, lo ideal es, si estamos pensando en ingresar en esta modalidad, es revisar qué salario traigo yo anterior en el último patrón a la empresa y al menos darme de alta con ese salario, porque si yo lo hago al contrario me voy a afectar, no tiene el caso que lo pague. Y en la medida de lo posible, pues hacer el incremento. Ya sería revisar cada quien sus finanzas para ver cuánto es la posibilidad que yo puedo pagar al IMSS e incrementarme el tema de la pensión. Ahora, damos por hecho que vamos a alcanzar las semanas, pero ¿qué pasaría si no alcanzamos el mínimo de semanas cotizadas? En este supuesto, si yo como trabajador no tengo el mínimo de semanas que me pide el Seguro Social, en este caso el Seguro Social me va a negar la pensión y me entregaría un documento que se llama negativa de pensión. Solamente en este supuesto lo único que va a pasar es que con la negativa de pensión yo me voy a acercar a mi Afore y mi Afore me va a devolver todos los recursos que tenga en mi cuenta individual. Como mencionábamos ya, lo de retiro, lo de vivienda y lo de aportaciones voluntarias. Okay. Y en el caso de que yo sí tenga las semanas cotizadas, tengo la edad, tengo el salario promedio, el IMSS me va a dar la resolución de pensión con la pensión que me va a corresponder. Y en ese caso, de todos modos, la Afore sí me devuelve una parte, pero no todo. Como mencionábamos, es la parte del SAR 92, que está dentro de la cuenta de retiro, y en la parte de vivienda. Vivienda sí me lo devuelven en su totalidad, si tengo pensión. Y en todo caso, si yo hice aportaciones voluntarias a mi Afore, esos recursos sí los puedo también retirar en cualquier momento. Okay. Inclusive eso sí se puede retirar antes de que tenga la pensión, antes de los 60 años. No es necesario llegar hasta la edad de retiro. Ok. Y ahí, ¿por qué ese sí se puede? ¿O es un ahorro que podemos dar uso en cualquier momento o a partir de cierto tiempo? Es correcto, es un ahorro adicional que yo como trabajador durante el largo de mi vida voy a
poder hacer a la Afore. Yo puedo hacer aportaciones a mi Afore. La ventaja de hacerlo dentro de la Afore es que me da una flexibilidad. No tengo un monto específico que me obliguen a aportar. Pueden Mínimo ser ni a tope. 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, la cantidad que yo quiera y la frecuencia que lo desee hacer. Puede ser mensual, quincenal, semestral, como yo me sienta cómodo. Lo importante pues es hacerlo. Siempre el ahorro es un beneficio a largo plazo. Incremento. Cuando yo hago la aportación a la Afore, yo voy a determinar si lo quiero ingresar a corto o largo plazo, y en ese momento, si yo lo meto a corto plazo, es parte de los recursos que puedo retirar en cualquier momento. Ok, gracias, Efraín. En caso de haber elaborado para IMSS-ISSSTE en la modalidad 40, ¿puedo combinar estas semanas? En la ley anterior, ¿no? En la 73, en ¿no? la ley 73, ¿no? Ok. Si yo soy un trabajador mixto que he cotizado a las dos dependencias, inclusive revisando las condiciones, podría haber la posibilidad de obtener las dos pensiones, tanto IMSS como ISSSTE. Ok. Sin embargo, en la nueva ley sí, digo, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí hay la posibilidad de Combinar. Se llama hacer una portabilidad de derechos. Ok, entonces en la anterior son dos pensiones diferentes. Que digo, también es beneficio y aquí no afecta las semanas de cotización en uno y en otro. Sí, al final el número de semanas tiene un factor muy importante, como veníamos mencionando. El hecho de que yo tenga más o tenga un excedente me va a beneficiar. Algo muy importante es que existe algo que se llama una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje de pensión que voy a recibir versus el salario que yo percibo. La realidad es que con la ley anterior la tasa de reemplazo está arriba del 75%. Vamos a ponerlo en números. Si yo tengo un salario aproximadamente de 10,000 pesos, mi pensión sí puede ser entre 7,500, 8,000 pesos al menos. Hablando del 75%. En la ley 73, exactamente, hablando del 75%. Entonces, por eso es importante el nivel salarial que yo tenga o el promedio salarial de las últimas 50 para que en base a eso yo tenga la pensión más digna. Ok, pero entonces en modalidad 40 no tenemos esta combinación. En la que viene ya más adelante, sí, la de IMSS. Es correcto, en la nueva ley ya nos da esa posibilidad. Ok, ahora, hay muchos trabajadores que temen a pensionarse justo por la parte del ingreso que baja o reduce en porcentaje, y también que después de esto dicen, bueno, me voy a pensionar, hago los trámites y después regreso nuevamente a laborar. ¿Esto se puede? Sí, existen algunas reglas para que el IMSS me reconozca mis derechos. Lo ideal es, bueno, nunca dejar de cotizar, pero si existe el supuesto de que un trabajador dejó de cotizar cierto tiempo, el IMSS le va a pedir cierto número de semanas para tener un reconocimiento de derechos. Es una regla de que si yo dejo de cotizar menos de 3 años, en automático cuando yo tenga un reingreso al Seguro Social, tengo reconocimiento de derechos. Si mi tiempo sin cotizar excede de 3 a 6 años, el IMSS me pide que yo cotice al menos 25 semanas, que son 6 meses, al seguro para que tenga ese reconocimiento de derechos. Y en todo caso, si mi tiempo sin cotizar excedió más de 6 años, entonces debo de cotizar nuevamente al IMSS por medio de un patrón al menos un año, que son 52 semanas, para que tenga reconocimiento de aunque derechos. ya haya cumplido la edad. Yo conozco un caso de cerca, tiene ya la edad, pero dejó de laborar más de 5 años. Aquí entonces, en este caso, tendría que reintegrarse 52 semanas o un año mínimo para volver a generar ese conteo o continuarlo. Es correcto. Sin embargo, también hay otra regla del Seguro Social que me habla de la conservación de derechos. Okay. La conservación de derechos me dice que el IMSS me va a reconocer 1/4 parte del tiempo que yo trabajé. O sea, si yo trabajé 20 años, tengo todavía 5 años de reconocimiento de derechos. Pero si no tengo ese reconocimiento, tengo que cotizar, si ya excedí 6 años, como mencionabas, al menos un año con un patrón Más. para que yo tenga Nuevamente se vuelva a continuar ese con derecho. ese, ok. Entonces, y obviamente al cabo de ese año, es decir, durante ese primer año, no tienen las mismas prestaciones ni los derechos hasta al cumplir el primer año o después de ese primer año laborado. Sí, tiene todos los derechos ok. del Seguro Social, solamente que para poder pedir la pensión es donde le van a pedir ese tiempo laborable mínimo para que tenga acceso a la pensión. Pero todos los derechos como trabajador, desde el primer día que te contrata tu empresa, los vas a tener. Un ejemplo es un riesgo de trabajo. Si llegas a tener un accidente o llegas a tener algún
simplemente quieres hacer uso del servicio médico, puedes acudir. puedes hacerlo. Ok, entonces tendría que volver a generar el mínimo de un año para recuperar lo que está ya guardado anteriormente. Es correcto. Además de esto, ¿hay que hacer algún otro trámite o solamente con el alta del patrón se empieza nuevamente el conteo? No, el patrón te va a dar de alta y en ese momento el IMSS lo reconoce. Y también en ocasiones, en paréntesis, también podemos tener la posibilidad de trabajar a 2 patrones. Ok. Esto también es muy importante saber que aunque yo tenga doble patrón, Ujú. el tiempo reconocido solo va a ser por uno. O sea, puedo solo si se empatan en las fechas. O sea, si esta semana trabajé para 2 patrones diferentes o 2 empresas, solo me reconocen una sola semana de cotización. Aunque el sueldo ahí sí se hace la suma de ambos. Es correcto, ahí es lo el nivel único que salarial se beneficia. incrementa. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí puedo seguir trabajando después de pensionarme? ¿Sí me puede dar de nuevo de alta el IMSS? Sí, es correcto. Mucha gente tiene el temor de que no se quieren pensionar porque piensan que van a perder muchos beneficios. Sin embargo, sí, yo como trabajador, y es la recomendación que le hacemos a nuestros clientes que se acercan a nosotros por asesoría, que ya pueden recibir una pensión al momento de cumplir 60 años por parte del IMSS y ya por decisión propia, tal vez no por necesidad, sino por decisión, seguir trabajando y no tiene ninguna afectación. Ok, entonces sí nos puede dar de alta, porque muchos tienen ese temor de ya no me van a poder dar de alta en el IMSS. Solamente mientras se está llevando el proceso de pensión, no se puede generar el empleo. Es Ahí correcto. sí no. Lo ideal es esperar el proceso de la pensión y posterior a, pues lo ideal sería un año, pueden volver a reactivar su cuenta de aportaciones al Afore, y esos recursos que se van a seguir acumulando al Afore porque se acumulan por seguir trabajando, también los van a poder seguir retirando. Ok, entonces el proceso aproximadamente de pensión dura un año, más o menos. No, realmente el trámite es más corto. Es Ok. en el momento que yo me doy de baja de la empresa, me acerco al Seguro Social, Ujú. y ya puedo tener la pensión bajo los requisitos. Pero la planeación, pues sí, lo ideal es hacerlo con tiempo anterior. Pues lo ideal sería a partir de los 55 años. En este caso, esa es la función de nosotros como asesores previsionales. Desde los 55 Desde los 55 años empezar a les ver. podemos empezar a hacer una planeación, inclusive desde antes. Hay gente que se acerca desde los 40, 50 años, porque la realidad es que muchas veces estos temas los dejamos para el final Ujú. y nos agarra desprevenidos. Entonces lo ideal es que desde que yo tengo una relación laboral, conozca las condiciones, ver el camino que voy a seguir o las alternativas, y eso es lo que nosotros como Afore Banamex les brindamos. Ok. Asesoría sin costo y muy profesional. Claro, muchas gracias por eso, Efraín. Ahora, una última duda. Las personas que continúan, ¿ya contaron o ya tienen sus semanas cotizadas? Ya cumplieron con esa parte. Ya llevan más de 5 años con el mismo sueldo y continúan después de la edad también. ¿Tienen algún otro beneficio? Realmente ya no como otro beneficio. ¿O el incremento? beneficio es que van a tener su sueldo, su pensión, y como te mencionaba, los recursos de la Afore sí los pueden estar retirando constantemente. Como ya es un trabajador pensionado, se puede No, retirar. si un trabajador no está pensionado, no se ha jubilado, no ha llevado a cabo su pensión y sigue laborando después de los 65 años, ¿tiene algún beneficio esto? O sea, ¿sí es mejor esperar más tiempo o es lo Realmente hay que revisar a detalle cada trabajador, porque si le conviene seguir cotizando para alcanzar el mínimo de semanas que le va a pedir el Seguro Social, pues les recomendamos seguir haciéndolo. mismo? Sí, ya Pero las la juntó. realidad es que si ya no van a alcanzar la pensión, pues lo ideal sería buscar esa negativa de pensión, retirar los recursos de su Afore para que los disfruten y seguir laborando. Ok, entonces bueno, ahí está la invitación, que se acerquen con ustedes. Efraín, déjanos tus redes sociales o las redes sociales de Afore Banamex para que se puedan acercar, o cómo pueden los padrinos dirigirse directamente con ustedes o saber más información. Claro, te voy a brindar el teléfono de la oficina. Normalmente en esta hay siempre quien conteste, no soy yo, pero ahí me pueden contactar. Gracias. Es el 55 22 62 92 16. Ok. Mi correo personal institucional del banco es como mi nombre, felipe.efraín.montesrebollar@banamex.com. Por ahí me pueden contactar, yo les regreso la llamada y les damos la asesoría sin ningún compromiso.
que ya estamos viendo creo en pantalla ahí los datos. Y bueno, recordarles igualmente que nosotros contamos con redes sociales. Vamos a continuar con este tema que es muy extenso. Ahorita medio tocamos la parte de la ley 73. Programamos o esperamos que con su participación y su apoyo nos ayuden a aclarar otras dudas acerca de la ley 97. Vamos a tener 4 programas más, ¿no? 3 programas más con este 4. Y pues para ir resolviendo dudas se les invita a que nos dejen sus dudas, a que se acerquen a los asesores especializados para que también puedan despejar, y obviamente a que nos sigan en todas las redes sociales aquí en Misioneros de Guadalupe, YouTube, en podcast como Spotify, en Facebook, en lo que era Twitter X. Y pues que igual quedamos aquí en la línea misionera a sus órdenes. Estamos recibiendo o vamos a juntar todas las preguntas para que cuando nos vuelvan a visitar el siguiente miércoles les tengamos un poquito más de dudas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Efraín. Gracias por venir, y gracias a Afore Banamex porque nos brindan este servicio. Claro. ¿Sí? Gracias.